Una madre soltera tocó a la puerta del rancho buscando trabajo. El ranchero rico le preguntó: «¿Cocinarías para nosotros y te quedarías para siempre?». La nieve había vuelto a caer con copos gruesos que giraban como jirones de tela desgarrada sobre la llanura. Era tarde. El viento aullaba contra los muros de adobe del rancho McGraw, sacudiendo las contraventanas y haciendo crujir la vieja puerta del granero. El invierno en Wyoming no avisaba. Entraba golpeando, y aquel golpe seco en la reja delantera lo dejó claro. Wyatt McGraw salió al porche con el abrigo ajustado al pecho y el rifle colgado del hombro. Divisó una figura encorvada junto a la entrada pequeña delgada, envuelta en harapos más que en ropa. En sus brazos acunaba algo aún más pequeño e inmóvil, bajo mantas raídas. «¡Por favor!», gritó la mujer contra el viento ya ronca. «Solo déjenos estar cerca del fuego esta noche. Eso es todo». Wyatt no se movió. «No abro mis puertas a desconocidos», dijo con frialdad, «y menos si traen bebés». Ella apretó con más fuerza el bulto entre sus brazos. Su voz se quebró, pero su mirada no vaciló. «Se llama Lark. No ha comido en todo el día. Sus labios están morados. Si fuera tu hija, lo dudarías». El silencio entre ellos fue largo, tenso como el hielo que cruje sobre el arroyo. La mandíbula de Wyatt se marcó. Entonces una voz infantil se metió en la conversación desde atrás. «Tiene frío», dijo con voz suave. Emmy Jo McGraw. Estaba descalza en el umbral, el cabello alborotado por el sueño, el camisón pegado a sus piernas. Sus ojos muy abiertos miraban a la bebé con una quietud extraña. «Igual que mamá», susurró. Eso bastó. Wyatt resopló con fastidio, cediendo. Descorrió el pestillo de la reja y se hizo a un lado. La cocina indicó: «Solo el fuego, nada más. Solo esta noche». «Gracias», susurró la mujer. Las piernas le temblaban al pasar junto a él. Adentro el calor la golpeó como una ola. Clara May Thornton parpadeó ante el ardor en sus ojos y se dejó caer de rodillas junto a la estufa. Con manos temblorosas deshizo las mantas. Baby Lark se removió débilmente soltando un gemido rasposo. Wyatt le tendió un leño. Ella lo tomó sin hablar, lo arrojó al fuego y extendió las palmas hacia el calor. Las tenía agrietadas rojas los nudillos casi en carne viva. «¿Tu nombre?», preguntó Wyatt sin acercarse. Clara May Thornton», frunció el ceño. El nombre no le decía nada, pero el rostro cansado, delgado, vigilante, le decía mucho más. Emmy Jo entró arrastrando su propia manta y se sentó frente a Clara sin decir nada. Inclinó la cabeza observando a la bebé respirar. «Es muy chiquita», murmuró la niña. Clara asintió. «Lo es». «¿Se va a morir?». Clara se quedó congelada. «Wyatt también». No respondió la mujer con dulzura. «Solo está durmiendo». Eso es todo. Más tarde Wyatt entró con un taburete y una taza desportillada. Sirvió agua caliente de la tetera. Clara asintió en agradecimiento, las manos le temblaban al recibirla. «¿De dónde vienes?». «¿Importa?», respondió ella mirando el vapor. «De donde ya no quieren a mujeres como yo». Él no insistió. Se agachó a revisar el fuego, echó otro leño y se levantó. «El suelo está limpio. Puedes acostar a la niña ahí, hay una cobija extra en el armario». Clara depositó a Lark sobre una manta doblada. Sus dedos temblaban mientras apartaba los rizos húmedos de la frente de su hija. Wyatt se quedó en la puerta observando. «Es tuya. La llevé dentro, sangré por ella, estuve a punto de morir. Es mía». No volvieron a hablar. Cuando por fin la casa se sumió en el silencio, Wyatt permaneció en el pasillo mirando la luz parpadear bajo la puerta de la cocina. No escuchaba nada, ni llantos ni movimientos. Solo el crepitar tranquilo del fuego y el inicio de algo más. Algo lento. Algo que ninguno de los dos había pedido. Pero tal vez necesitaban. La nieve no se había derretido, pero la pila de leña sí había menguado. Las mañanas en el rancho McGraw
Llegaban filosas como cuchillas, el aire fino, los vidrios helados, el silencio tan profundo que apretaba el pecho. Afuera la nieve cubría los campos, como si la tierra hubiese olvidado cómo respirar. En su segunda mañana allí, Clara ya estaba despierta antes del canto del gallo. Desde que nació Lark no necesitaba despertador. Hambre. Frío. El llanto de un bebé. Esas eran sus alarmas ahora. Se movía como un susurro en la cocina, el cabello recogido Lark bien sujeta contra su pecho, con tiras de lino desgastado. Un tarareo suave salía de sus labios. No era una canción, era un recuerdo. Sus botas demasiado grandes arrastraban en el suelo con ritmo apagado. Encendió la estufa con manos que conocían el trabajo, llenó la tetera abollada y alcanzó la cuchara de madera colgada cerca del estante. La cuchara estaba quemada en la punta, desgastada en el centro. Pero al tacto, se sentía como algo que una madre dejaría en silencio sin decir palabra. Sus botas demasiado grandes raspaban el suelo con un ritmo apagado. Encendió la estufa con manos que sabían lo que hacían, vertió agua en una tetera abollada y alcanzó la cuchara de madera que colgaba junto al estante. Era vieja, quemada en el borde, desgastada en el centro. Tenía algo familiar, como esos objetos que pasan de mano en mano sin necesidad de palabras. Wyatt McGraw se apoyaba en el marco de la puerta, brazos cruzados, medio oculto entre sombras de luto. Dije una semana, recordó él con tono seco. Clara May Thornton no se inmutó, lo recuerdo. Y nada de subir escaleras ni hacer preguntas. No hablo mucho. Eso lo noto, chiquilla, masculló él, antes de alejarse, dejándola entre el golpeteo de cucharas y el sonido sordo del cuchillo contra la tabla. Cuando Wyatt volvió a bajar la casa, ya no olía a piedra fría. Olía a hogar a tiempo pasado. Se detuvo en seco al entrar en la cocina. Clara estaba inclinada sobre una olla, cebollas, zanahorias, carne, asándose lentamente sobre brasas. Había tomillo, ajo y algo más. Algo que su nariz no supo nombrar, pero su pecho sí. ¿Qué exo?, preguntó él. Guiso. Receta de familia, respondió sin dejar de remover. ¿De dónde? Maryland. Él se quedó un segundo en silencio, tragó saliva. Mi madre también era de Maryland. Clara solo asintió y volvió a lo suyo. El momento quedó colgado, denso y silencioso. Entonces se oyeron pasos. Pequeños, descalzos. Emmy Jo McGraw. Apareció arrastrando los pies, los rizos revueltos de sueño, la muñeca apretada bajo el brazo. Parpadeó al ver la luz de la cocina y subió al banco junto al fogón. Se enrolla así, dijo Emmy, imitando los pliegues de Clara al doblar el trapo de cocina. Clara la miró de reojo, apenas una sonrisa le asomó. Le tendió otro. La niña rió bajito. Wyatt se quedó más de lo que pensaba. Desde el marco observó cómo la cocina se llenaba de vida sin hacer ruido. Clara se movía con rapidez, sin derramar, barriendo harina con la manga. Baby Lark no se despertaba. Y Emmy Jo. Su Emmy Jo se quedaba quieta en silencio, mirando a Clara como si esperara que le dijera qué hacer. Día 3, día 4. Se volvió costumbre. Clara nunca se sentaba. Cocinaba, limpiaba, hervía sábanas, lavaba pañales. No pedía nada. Ni una palabra. Ni siquiera un gracias. Pero cada noche, el guiso cambiaba. Un día papas, otro conejo. Una vez incluso manzana con cebolla. Y cada vez algo se agitaba en Wyatt. Un sabor. Un calor. Un recuerdo. Las manos de su madre en invierno. Su tarareo frente a la estufa. Nunca lo mencionó. Pero entonces llegó una noche brava. Una tormenta de nieve que hacía temblar ventanas. El viento chillaba como si quisiera entrar por la chimenea. Emmy Jo no podía dormir. Mrs. Prudence Whitfield, la niñera robusta de brazos tiernos y mirada firme, intentó arrullarla con canciones, le ofreció leche tibia. Pero la niña lloraba más aferrada a su muñeca, como si fuera un salvavidas en mitad del temporal. Desde la cocina surgió un sonido. Bajo, constante. Cálido como pan recién salido del horno. Clara. Estaba cantando para Lark.
Su voz apenas superaba el crepitar del fuego, pero se colaba por las grietas como aroma a leña. Era una nana sin idioma desconocida para Wyatt, pero no para Em y yo. La pequeña salió de su cuarto a paso de gato frotándose los ojos. Bajó las escaleras, cruzó la sala y entró a la cocina. Se acurrucó junto al banquito de Clara, apoyando la cabeza en la orilla de su vestido, la mejilla contra la manta que envolvía a Baby Lark. Cuando Wyatt bajó medio vestido, la preocupación latiendo en su pecho, la casa estaba en calma. Emmy dormía el pulgar en la boca respirando suave. Y Clara seguía meciendo. Seguía tarareando. Seguía abrazando a su hija. Wyatt se quedó en el pasillo, la mano en el marco de la puerta. No dijo nada, pero algo dentro de él se movió. No roto, pero sí removido. Un rincón congelado que no había notado. Se quedó un instante, luego otro, y se dio la vuelta, antes de que el calor llegara a sus ojos. La ventisca golpeó con furia tragándose la llanura entera. La nieve azotaba las ventanas del rancho como puños. El viento silbaba por la chimenea como si trajera almas perdidas. El cielo era negro, negro, de ese que borra estrellas y traga los sonidos. Al caer la tarde, las lámparas parpadearon 1 o 2 veces y se apagaron. Todo el pueblo Wyatt lo sabía, quedó en penumbras. Maldijo entre dientes y encendió un farolito. Su luz temblaba insegura. La tormenta aullaba por las rendijas de la casa vieja. Las tablas crujían. El fuego en el hogar principal titubeaba luchando por no apagarse, como si respirara con dificultad. Wyatt McGraw se movía rápido revisando postigos, probando cerraduras, cruzando el pasillo con las botas resonando en cada tabla. El frío se colaba como ladrón silencioso implacable. Con cada ráfaga las paredes antiguas gemían. El piso crujía bajo su peso mientras pasaba de cuarto en cuarto. Su rostro era una piedra, la mandíbula tensa. Entonces detrás de él se oyó otro sonido, el roce cuidadoso del hierro, el susurro de astillas. Se giró. Clara May Thornton estaba arrodillada ante la chimenea del salón tratando de hacer prender los leños húmedos. Su cabello brillaba como cobre al reflejo del fuego. Las mejillas encendidas por el esfuerzo. Baby Lark dormía enroscada cerca sin moverse, ajena al rugido de la tormenta. Las manos de Clara se movían con soltura, como si lo hubiera hecho 100 noches antes. No se inmutó cuando una viga crujió sobre sus cabezas. Solo se apoyó más contra el marco de la ventana y ajustó una tabla para detener la corriente. Sin decir palabra, se dirigió hacia el pasillo trasero. ¿A dónde vas?, preguntó Wyatt, más como un gruñido que como una pregunta. A ver a tu padre, respondió sin voltear. Ese cuarto es el primero que se congela con este viento. Wyatt se quedó dudando un instante. Y la siguió. Sus pasos resonaron en el corredor angosto. El viejo Silas McGraw yacía envuelto en mantas, los ojos abiertos pero apagados. La piel pálida, la respiración escasa. El frío se le había metido en los huesos como lo hacía con la casa. Clara se arrodilló junto a él, acomodando las cobijas, añadiendo otra más sobre sus piernas. Le frotó los brazos con firmeza, murmurando bajito, como si le hablara a Lark. Muy frío aquí adentro. Pero lo vamos a arreglar, susurró. Se levantó y se fue. Wyatt la miró irse sin decir nada. Volvió con jengibre fresco y una tetera que había calentado al fuego. El vapor se enroscaba en el aire, mientras vertía el agua en una taza, cortaba el jengibre con un cuchillo pequeño y lo presionaba dentro del líquido. Le acercó la taza al rostro del anciano, inclinándola con cuidado. Pequeños sorbos, dijo con suavidad. Te va a calentar por dentro. Los labios del viejo temblaron. Pero tragó. Un suspiro profundo, como si algo se soltara de adentro, escapó de su pecho. Wyatt se quedó en el umbral, los brazos cruzados. Había visto decenas de cuidadoras con los años. Enfermeras ayudantes pagadas, unas eficientes, otras amables. Pero ninguna se había sentado así, tranquila, presente, real. Clara dejó la taza a un lado y tomó las manos frías de Silas entre las suyas. Las frotó despacio con firmeza, moviendo los pulgares sobre los nudillos endurecidos, devolviéndoles el color. Murmuraba mientras lo hacía. No eran oraciones, ni siquiera palabras que Wyatt pudiera entender.
Solo sonidos suaves, reconfortantes, como un bálsamo. Pasaron unos minutos, y de pronto, de forma inesperada, una risa brotó de la garganta de Silas McGraw. Áspera, ronca, pero risa al fin. Wyatt se enderezó sorprendido, se le cortó el aire. Clara también se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par. Y entonces, lentamente, los labios del viejo se curvaron en algo torcido pero innegable. Una sonrisa. Pequeña. Real. Viva. Wyatt dio un paso al frente. Su voz sonó más rasposa de lo que pensaba. Hace años que no lo veía sonreír. Clara no apartó la vista. Seguía sujetando las manos del anciano firme, su expresión intacta bajo la luz tenue del quinqué. Afuera la tormenta seguía golpeando como si quisiera tragarse la casa entera. Pero en ese cuartito el fuego chisporroteaba. El aire se había entibiado. Y algo más se había movido. Algo que Wyatt no había sentido en mucho, mucho tiempo. No dijo nada más. No pudo. Pero al ver a su padre cerrar los ojos dejándose llevar por el primer sueño tranquilo en semanas, entendió algo que le dolió en silencio. El fuego de esa casa no se había apagado por los años, ni por las pérdidas. Se apagó porque nadie se quedó a mantenerlo encendido. Y ahora, en medio de la tormenta, en la noche más fría del año, una extraña lo había revivido. No con fósforos, ni con ruido, sino con presencia. Con cuidado, con un calor que se negó a morir. La tormenta ya había pasado, pero la casa seguía quebradiza por dentro. La nieve se amontonaba en las ventanas, apagando la noche con un silencio denso. El fuego ardía abajo en la estufa de la cocina, lanzando apenas un resplandor sobre el suelo. Clara se removió en el catre al oír una tos. No era la suya, ni la de Wyatt. Era Lark. Se inclinó sobre la cuna improvisada con una caja de madera, el corazón encogido mientras tocaba la frente de la bebé. Ardía, caliente como hierro. Lark gimoteó los puñitos apretados, los labios temblando en un quejido débil. «No, no, no», suplicó Clara alzándola rápido, meciéndola fuerte, apretándola contra su pecho. «Por favor, Lark, por favor, quédate conmigo». La piel de la bebé irradiaba fiebre. Se retorció una vez y se quedó quieta. Su respiración superficial. Clara May Thornton entró en pánico. Su respiración era cortada, sus brazos temblaban. Sentía que la estaba perdiendo. La puerta crujió. Wyatt McGraw apareció, el cabello revuelto, la camisa medio abotonada, los ojos encendidos incluso bajo la luz tenue. Se quedó helado al ver el rostro de Clara. Luego cruzó el cuarto en 2 zancadas. «¿Qué pasó?» Arde, jadeó Clara. «No deja de llorar y se siente mal», sin decir palabra. Wyatt tomó a Baby Lark de sus brazos temblorosos. La apretó contra su pecho desnudo, abriendo la camisa por completo. Sus manos grandes la envolvieron, frotándole la espalda para darle calor. Acercó la mejilla a su cabecita. Piel con piel, murmuró. «Eso las mantiene vivas». Clara lo miró con lágrimas cayendo en silencio. «¿Tú sabías eso? Mi madre me lo enseñó. Hace muchos años». Lark gimió de nuevo, tan bajito que le rompió el alma a Clara. «Es todo lo que tengo», susurró con la voz hecha pedazos. Wyatt la miró. Sus ojos oscuros pero firmes. «Ya no es lo único que tienes». Las palabras atravesaron su angustia como cuchilla. Clara contuvo el aliento. Se dejó caer en el banco a su lado, aferrándose a su brazo como si eso la mantuviera de pie. Durante horas trabajaron juntos en la penumbra del fuego. Wyatt ajustaba a Lark contra su pecho, manteniéndola envuelta en calor. Clara mojaba paños, los ponía sobre la frente de su hija, murmurando nanas entre sollozos. En algún momento los gemidos de Lark se suavizaron. Su respiración se volvió pareja. Clara se deslizó contra la pared, vencida por el alivio. Pero el miedo no se iba. Permanecía agudo y frío. Entonces Wyatt abrió un mueble, sacó un frasco de miel y luego salió brevemente para volver con hojas de menta seca.
Vertió agua caliente, dejó que las hojas se impregnaran y agregó una cucharada de miel. «Mi madre usaba esto», dijo en voz baja, extendiéndole la taza a Clara. «Para la fiebre, para las noches en que no podía dormir». Clara miró el vapor subir, el olor a menta la envolvía como un recuerdo viejo. Sus manos temblaban al recibirla. Dio un sorbo. El dulzor se quedó en su lengua, el calor bajó lento. Cuando alzó la vista, Wyatt seguía allí sosteniendo a Lark, la cabeza inclinada, los brazos firmes. Verlo así tan fuerte y tan cuidadoso rompió algo dentro de ella. Sin pensarlo, alargó la mano y apoyó la palma en su hombro. Él se movió apenas lo justo para que al inclinarse la sien de Clara descansara contra él. Las lágrimas le salieron solas, calientes, silenciosas. No trató de contenerlas. Y Wyatt, por primera vez en muchos años, no apartó a nadie. La dejó llorar, su cuerpecito temblando contra el suyo, mientras la respiración de Lark se hacía más tranquila entre los dos. El fuego titilaba, bajaba, volvía a crecer, y la madrugada comenzaba a empujar su luz contra la nieve afuera. Cuando los primeros pájaros cantaron Baby Lark, dormía profundamente, la fiebre había cedido su pecho, subía y bajaba con una fuerza nueva. Clara alzó la cabeza despacio, los ojos hinchados pero en paz. Wyatt la miró. No hubo palabras, no hacían falta. Por primera vez Clara se había permitido apoyarse en alguien. Y por primera vez Wyatt había permitido que alguien se apoyara en él. En ese silencio frágil, mientras la noche se retiraba, algo invisible creció entre ellos. Algo tan hondo como una raíz. Algo que rozaba el nombre de esperanza. La tormenta había pasado. Los días se alargaban. La luz del sol rebotaba sobre la nieve como si la tierra misma se hubiera lavado entera. El rancho estaba tranquilo. El humo salía perezoso por las chimeneas. Adentro, pisadas pequeñas repiqueteaban sobre los tablones de madera. La risa de Emmy Joe McGraw sonaba como campanas viva cristalina. Clara se giró desde el fregadero justo a tiempo para ver a Emmy sosteniendo las manitas de Lark, ayudándola a dar pasos torpes por la cocina. Las dos avanzaban tambaleantes, unidas por la alegría. «Mamá Clara», gritó Emmy, de pronto la voz llena de emoción. «¡Mira, está caminando!». El mundo pareció detenerse. Clara se congeló, el trapo goteando entre sus dedos, abrió la boca y volvió a cerrarla. Se arrodilló lentamente, los brazos extendidos para atrapar a Lark si caía. «Emmy», empezó con la voz temblorosa. «Cariño, yo no». Pero Wyatt ya estaba allí. Había entrado desde el pasillo en silencio. Se detuvo justo detrás de Clara. Sus ojos pasaron de Emmy a Clara y luego a Lark. La palabra mamá seguía flotando en el aire como una verdad que nadie se atrevía a borrar. Clara se giró desconcertada, lista para corregir. Pero la mano de Wyatt bajó suavemente sobre su hombro. «No lo hagas», murmuró. Ella alzó la vista sorprendida. Su mirada era firme pero suave. «Es verdad», añadió él. «Ella te ve como familia». Hubo un silencio denso como la nieve recién caída. «Y yo también», concluyó Wyatt. A Clara se le cortó la respiración. Por un momento no pudo moverse. El calor de su mano sobre el hombro era ancla y promesa. Volvió la mirada a las niñas que ahora reían, sus voces llenando todos los rincones de la casa. El corazón de Clara May Thornton dolía de una forma que no sabía que existía. No era un dolor de pérdida. Era uno de pertenencia. Aquella noche, cuando la casa por fin se quedó en calma, Wyatt McGraw se sentó en su escritorio de roble macizo en el despacho. Una única vela parpadeaba proyectando sombras largas en las paredes. Frente a él un pedazo de pergamino, un tintero y la duda. Tomó la pluma, la dejó. La volvió a tomar. Y al fin empezó a escribir. «Clara, llegaste a mi puerta sin pedir más que calor. Yo te di normas y desconfianza. Tú me diste constancia, silencio y cuidado. Encendiste fuegos que yo hubiera dejado apagar. Trajiste la risa de vuelta a esta casa. Mi padre vuelve a sonreír. Mi hija duerme tranquila, y yo también». Su mano tembló pero no se detuvo. «No necesitamos otra cocinera. No necesitamos otro par de manos. Necesitamos a alguien que mantenga el fuego encendido. Y tú
Tú ya lo haces. Cuando terminó, dobló la carta con esmero y se puso de pie. Del cajón superior del escritorio sacó unos guantes de lana viejos, pero bien cuidados. Habían sido de su madre. Ella los había tejido en inviernos largos, con manos firmes. Cada punto llevaba su cariño entrelazado. Wyatt se quedó largo rato en el pasillo con la carta y los guantes en la mano. Luego caminó hasta la cocina donde sabía que ella dormía en un catre cerca de la estufa con Baby Lark acurrucada entre los brazos. En silencio dejó la carta y los guantes junto a la puerta. Se quedó un momento escuchando la respiración pareja de madre e hija, y luego se volvió a las sombras. El amanecer llegó derramando luz pálida sobre el suelo de la cocina. Clara se removió en el catre Lark aún enroscada contra su pecho. Parpadeó, se sentó y vio el bulto junto a la puerta. Frunció el ceño al recogerlo. El primer guante cayó sobre su regazo lana suave aún cálida con un tenue aroma a cedro. La garganta se le cerró. Luego desplegó la carta. Sus ojos recorrieron las palabras una vez, y luego otra más lento. La tinta era sencilla, la letra torpe, pero el mensaje era claro. Cuando llegó a la última línea, los labios de Clara se curvaron. No por tristeza, ni por sorpresa, sino por algo más raro, una sonrisa, pequeña, casi frágil, pero real. Por primera vez Clara no se sintió simplemente tolerada, ni en modo supervivencia. Se sintió querida, tal como era. Dobló la carta con cuidado, abrazó los guantes contra el pecho y cerró los ojos. No lloró, solo sintió calor. Porque el fuego que había peleado por mantener vivo tantos años a pesar de la traición, el abandono y el frío, al fin había encontrado un hogar donde sí lo querían ardiendo. Y por primera vez Clara se permitió creer que podía quedarse. Los días se volvieron más suaves. Las ventiscas aflojaron su puño, aunque la nieve seguía aferrada a los rincones más sombríos del rancho. Por primera vez en años, la luz entraba por los ventanales altos de la casa McGraw, cortando el polvo como espadas de plata. Wyatt estaba de pie, en el centro del salón, las mangas arremangadas, una escoba en la mano. El polvo se alzaba en remolinos como fantasmas largamente encerrados. Desde que tenía memoria, ese piso, el de su madre, era sagrado, intocable. Ninguna mujer podía cambiarlo. Ni empleadas, ni invitadas, nadie. Había vivido atado a esas reglas, firmes como piedra. Pero ahora tabla por tabla, trapo por trapo, las estaba desarmando. Quitó las cortinas amarillentas, las tiró en un montón. Desnudó la mesa del mantel viejo, lo cambió por uno limpio. La madera brilló oscura y rica después de frotarla como si la casa hubiera estado esperando años, una razón para respirar. Cuando abrió las ventanas, el sol estalló hacia adentro. Aire frío también, pero se sentía vivo. Se quedó allí dejándolo acariciar su piel. Emmy Jo McGraw bajó brincando por las escaleras, las trenzas desiguales rebotando. Se detuvo en seco al ver a su padre moviendo las sillas pesadas. La mesa puesta, la sala bañada de luz. Papá dijo con voz curiosa: «Mamá Clara se va a quedar abajo para siempre». La pregunta quedó suspendida como campana golpeada en la calma. La mano de Wyatt se detuvo en el respaldo de la silla. El pecho se le apretó. Iba a decir que... Se detuvo, tragó saliva. Sus ojos volaron hacia la cocina donde se escuchaba un tarareo leve. Clara meciendo a Lark doblando sábanas, sin saber lo que la niña había dicho. Quizás, y dijo por fin en voz baja. Emmy sonrió como si ya tuviera su respuesta y salió corriendo a buscar su muñeca. Esa tarde Clara entró con una canasta de toallas recién dobladas. Se detuvo al ver a Wyatt agachado frente a la chimenea restregando hollín que no se había tocado en años. El cabello le caía sobre la frente, las manos negras de ceniza. No dijo nada. No ofreció ayuda. Solo dejó la canasta, sacó un pañuelo de entre las telas y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa recién limpia. La tela blanca doblada con esmero casi brillaba bajo la luz. Lo dejó ahí, sin palabras, pero Wyatt lo notó. Cuando levantó la vista, ella ya no estaba. Solo quedaba el leve perfume a lavanda flotando en el aire.
Tocó el pañuelo con la yema de los dedos como si quemara. No decía gracias. No decía quédate. Decía si abres la puerta. Yo entro. Al caer la tarde, Wyatt McGraw empujó la silla de su padre cruzando el umbral hasta el porche. El viejo Silas McGraw refunfuñó tieso por el esfuerzo. Pero en cuanto el aire frío le rozó las mejillas y el cielo se abrió amplio frente a él, soltó un suspiro que no era queja, era asombro. El sol se derramaba en rojo y oro sobre la nieve. Wyatt se apoyó en la silla, el pecho subiendo y bajando no solo por el peso. Hacía años que no sacaba a su padre allá afuera. Los ojos de Silas se movieron lentos del horizonte, a la casa de la casa, al rostro de su hijo. ¿Estás arreglando esta casa? Por ella Wyatt apretó la mandíbula, pero solo asintió. Un silencio largo cayó entre los dos. Entonces el viejo soltó una risa ronca pero cálida. Entonces, hazlo bien. Wyatt bajó la vista sorprendido. Los ojos de su padre brillaban a la luz moribunda. No le construyas solo un lugar para cocinar. Constrúyele un lugar para pertenecer. Las palabras entraron hondo. Más que un sermón. Más que una orden. Eran una bendición. Wyatt tragó saliva. Por una vez no discutió. Y cuando la última luz del día se desvaneció, las tres figuras seguían allí. Un anciano que había dejado atrás su tiempo. Un hijo en la orilla del cambio. Y dentro de la casa una mujer tarareando bajito, alimentando el fuego que ella misma había logrado mantener encendido. En ese instante Wyatt McGraw supo que su padre no solo le había dado permiso, le había dado algo mucho más valioso, su bendición. La nieve comenzó a retirarse dejando tierra húmeda y manchas de blanco tercamente aferradas a las sombras. En el rancho McGraw, el aire ya olía a primavera, a tierra mojada, madera descongelada, y humo que salía de un fuego encendido no por necesidad, sino por celebración. Wyatt había mandado a poner mesas largas en el patio cubiertas de manteles blancos que ondeaban con la brisa del atardecer. Faroles colgaban de las vigas del porche, ardiendo en ámbar. Las sillas, algunas desiguales, otras relucientes, se arrimaban con cercanía. No había nombre para aquella ocasión, ni tradición. Pero todos lo entendían, era el primer día que Clara May Thornton ya no era invitada ni forastera pidiendo calor, sino la mujer de la cocina McGraw. Vecinos llegaron con pan y tarros de conservas, los peones trajeron risas y anécdotas. Emmy Jo corría descalza por la hierba, los rizos saltando como carbones encendidos. Cuando Clara por fin salió, Lark en una cadera y Emmy aferrada a la otra mano, el murmullo cesó. Las dos niñas llevaban vestidos blancos con encaje, cada una sujetando una cuchara de madera como si fueran cetros. Reinas de cocina, susurró Amos Fletcher. Una ola de sonrisas y murmullos se esparció por las mesas. Clara se sonrojó, pero sus ojos brillaban. Tomó su lugar en la mesa con Emmy y Lark a su lado. Wyatt se sentó al frente, su expresión serena, salvo por ese destello de orgullo que le temblaba en la mirada. Cuando sirvieron la comida, venado asado, pan tibio, estofado espeso sazonado con lo que parecía memoria, el repiqueteo de cucharas y las carcajadas llenaron el aire. Emmy golpeó su cuchara contra la de Lark. La bebé chilló feliz golpeando la suya de vuelta. En la cabecera de la mesa, el viejo Silas McGraw alzaba lentamente su vaso. No de whisky, de leche. Sus manos temblaban, pero sus ojos tenían una chispa que el tiempo no había logrado apagar. Ella alimentó el corazón de mi hijo. Antes de alimentar esta mesa dijo con voz rasposa pero firme: a una mujer así no se la deja ir. El silencio que siguió era tan espeso como una misa. Clara bajó la mirada a su mano rozando los rizos de Emmy, y luego el puñito de Lark. Wyatt no pudo hablar. Solo miró a su padre, su garganta apretada. No había bendición más grande que esa. El resto de la comida transcurrió cálida, entre cuentos, carcajadas de niños y faroles bailando sobre rostros iluminados de alegría. Por primera vez en años, el rancho McGraw era un hogar. Cuando recogieron los platos y los invitados se marcharon,
Clara caminó al pozo para lavarse las manos. La noche era fresca, las estrellas pinchaban el cielo. Remangó las mangas, se inclinó sobre el barreño, el olor a jabón de lavanda subía con el vapor. Wyatt se acercó sin hacer ruido. En su mano llevaba un pañuelo doblado, el mismo que ella había dejado semanas atrás. Blanco. Impecable. Clara alzó la vista sorprendida. Él se lo tendió, su mirada firme, serena. «No te quiero solo en la cocina», dijo él con voz baja pero clara. Los labios de Clara se entreabrieron, el aliento se le cortó. «Te quiero en cada cuarto, en cada mañana, en cada parte de esta vida». Las palabras cayeron entre los dos como piedra firme. Ella no respondió. Solo lo miró el viento jugueteando con sus mechones sueltos. Y luego lentamente alzó su mano y la puso sobre la de él, cerrando sus dedos alrededor del pañuelo. Le dio un apretón pequeño, silencioso pero rotundo. Entonces se volvió, alzó al Ark en brazos, tomó la mano impaciente de Emmy y caminó hacia la luz cálida de la casa. Wyatt se quedó allí respirando hondo, sintiendo el peso de los años resbalar por sus hombros. Entró detrás de ellas, cruzando el pasillo tranquilo hasta la sala. Silas dormía en su silla, el fuego aún chispeando a su lado, las sombras alargándose como brazos sobre las paredes. Wyatt se detuvo. Luego murmuró la voz gruesa pero segura. «Tenías razón. No necesitaba una esposa. Necesitaba un fuego que no se apague». El fuego crepitó como si entendiera. Firme. Vivo. Y por primera vez en su vida, Wyatt McGraw creyó en lo que duraba para siempre. Algunos dicen que el oeste se construyó con cercas de alambre y fortunas escondidas. Pero noches como esta nos recuerdan que también se levantó gracias a fuegos encendidos por manos firmes y corazones que no se rindieron. Un hombre que creía no necesitar a nadie, una mujer que solo buscaba un poco de calor, y una niña que dijo la verdad, antes de que los adultos se atrevieran a verla. Si esta historia te conmovió, si logró que volvieras a creer en un amor que cura heridas y en hogares nacidos entre cenizas, suscríbete a Leyendas Vaqueras. Aquí compartimos relatos de valor, entrega y de ese amor que sobrevive al invierno. Donde las balas pueden fallar, pero los corazones nunca. Haz clic en suscribirse en Silla con nosotros y acompáñanos en más historias de redención, pertenencia y amores que no se apagan con el tiempo. Leyendas Vaqueras, donde el fuego nunca se extingue.